Hermanos, tengan todos buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero empezar dándoles una noticia. Murió porque es una persona allegada a nuestra congregación. Murió el papá de la hermana Leia. Leia es la esposa del pastor Joffrey de la iglesia de Brasil. Ella en este momento está en Brasil asistiendo al servicio memorial. No tuvo la oportunidad de enterrarlo, de asistir en sus últimas horas. Ya cuando llegó ya había fallecido. Entonces, sé que nosotros de alguna u otra forma siempre tenemos contacto con ellos. Cuando los vean, ella entiende español, habla español. Así que si quieren pueden extenderle las condolencias a ella cuando la vean. Creo que regresa esta semana, de hecho. Por lo demás, no tenemos más anuncios en la mañana de hoy. Brevemente recuerdo los horarios. Los domingos tenemos escuela dominical a las 9:30 de la mañana. El servicio es a las 11 de la mañana. Y los miércoles estamos teniendo el tiempo devocional a las 5:30. Discúlpeme que el devocional de esta semana no quedó grabado porque mi computador está en reparación. Estoy utilizando un computador antiguo que no está a lo máximo de la tecnología, es bastante lento y no me permitió transmitir el devocional. Si esta semana no me arreglan el computador, tendré que hacerlo igual con el celular como lo hicimos el miércoles pasado. Entonces, para que sepan por qué no quedó grabado. No siendo más, vamos a empezar con el servicio del día de hoy. Les recuerdo a los miembros, por favor, apenas terminemos el servicio, tomamos un segundo para conversar un asunto. Lo vamos a conversar en el salón de allá atrás. Entonces, para que lo sepan los miembros. Después de eso, pues, no se dispersen apenas se acabe el servicio, que tenemos que cantar un cumpleaños. ¿Ok? Entonces, no se me dispersen. Tenemos un cumpleañero en la mañana de hoy. Y mis hermanos, y no vamos a discutir el temita que tenemos cada uno en la pizarra. Buen punto. Los voy a dejar descansar este domingo. Ya. Los voy a dejar descansar este domingo. Bueno, vamos a empezar con el servicio del día de hoy. La palabra del Señor nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Recuerden, por favor, colocar sus celulares en modo silencioso o en modo avión a partir de este momento. Vamos a leer juntos la palabra del Señor en el Salmo 19, versos 7 al 14. Por favor, si les es posible, coloquémonos sobre nuestros pies. Salmos 19, versos 7 al 14. En la parte en negrilla leemos todos, en lo que no está en negrilla leo yo solo. Y con esta lectura damos inicio a este servicio. Así dice la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Oremos. Señor, tu ley es perfecta, tiene la capacidad de convertir el alma, de hacernos sabios por la fe en Cristo Jesús, de darnos salvación y una vida nueva. Pero Señor, ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién sino tú, Señor, con
con tu todopoderoso Espíritu Santo, puedes obrar en nuestras vidas para transformarnos, para mostrarnos, Señor, nuestra condición y llevarnos delante de tu trono en arrepentimiento y fe. Nosotros te pedimos, Señor, que siempre dependamos de tu palabra, Señor, que es todo suficiente, y dependamos de tu Espíritu, Señor, que hace la obra en nuestros corazones. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos en el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar el himno 25, de Jehová cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, y de tus maravillas cantaré. Tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel. Tu verdad proclamaré, pues eres nuestro Rey y escudo. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, y de tus maravillas cantaré. Amén, hermanos. Cantemos ahora el himno 28. Está bastante cerca. Himno al Padre. Bendito sea el Dios Altísimo. Génesis 14. Cantada una voz, omnipotente Dios, su nombre es Elohim, el trino creador. Jehová el gran yo soy, y eterno es el orar.
y al Hijo el Salvador. 1000 salmos entonar, con hilos ensalzar al Santo Espíritu. 3 veces santo el Trino Dios, servirle con lealtad. Dad cánticos a Dios, el Padre en alta voz, y al Hijo el Salvador. 1000 salmos entonar, con himnos ensalzar al Santo Espíritu. 3 veces santo el Trino Dios, servirle con lealtad. 3 veces santo el Trino Dios, servirle con lealtad. Amén. 3 veces santo el Trino Dios. Sirvámosle, hermanos, con lealtad. Vamos a confesar a nuestro Trino Dios. Confesemos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Podemos sentar, por favor? Vamos a orar en este momento, confesando al Señor nuestros pecados. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor confesando nuestros pecados. Señor nuestro, un gran mandamiento tenemos: amarte a ti sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, exponiéndonos delante de tu mandamiento, confesamos que hemos pecado. Confesamos que pecamos, Señor, porque nosotros no te amamos a ti en todo tiempo. Reconocemos, Señor, que nuestro corazón no está inclinado siempre delante de ti, ni te pone a ti en primer lugar. Antes bien, Señor, nos encontramos pensando mucho en nosotros mismos, antes que en ti. Y también reconocemos, Señor, que no amamos a nuestro prójimo igual que a nosotros mismos. Reconocemos, Señor, que no tenemos un verdadero amor propio, porque si lo tuviésemos, Señor, no pecaríamos en contra de ti. Si realmente nos amásemos a nosotros mismos, Señor, como nos deberíamos amar, Señor, nosotros no ofenderíamos a aquel que es nuestra vida. Señor, y tampoco amamos a nuestro prójimo perfectamente. Antes bien nos encontramos, Señor, a veces guardando rencillas, a veces deseando lo que nuestro prójimo tiene, a veces no diciendo la verdad, lo que sabemos de nuestro prójimo. Señor, a veces nos encontramos deseando, Señor, lo que es de nuestro prójimo. Señor nuestro, si nos examinamos conforme al espejo de tu ley, nosotros reconocemos, Señor, que hemos pecado, que pecamos contra ti, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que tú nos amaste con amor eterno y que por eso nos diste a nuestro Señor Jesucristo y que por eso Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, de tal manera que todo aquel que cree en Él no se pierde, sino tenga vida eterna. Tenemos tu justicia, Señor, esa justicia que nos has dado en Cristo Jesús, y con base a esa justicia clamamos y te pedimos que nos perdones. Lávanos de nuestros pecados, Señor. Y no solo te pedimos que seamos lavados, sino que seamos renovados en una obediencia, Señor, cada vez creciente, cada vez mayor, hasta el día de tu venida. Hasta el día, Señor, en que el sol de justicia vuelva y estemos para siempre viviendo delante de ti en tu presencia. Gracias, Señor, por el perdón que tú nos das.
En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor dice en el Salmo 51, versos 10 al 12, dándonos la confirmación del perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Amén. Vamos a cantar al Señor agradecidos por el perdón que nos ha dado, porque tenemos un sumo sacerdote en el trono celestial. Cantemos el himno ante el trono celestial, que lo tenemos dentro del boletín. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. El sacerdote es Jesús, quien siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído, Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, innotable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. amén. Por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Amén. Vamos a leer, hermanos, ahora en la palabra de Dios en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Isaías 11, versos del 1 al 5. La página es la 703. Isaías 11, versos del 1 al 5. Página 703. ¿Estamos allí? Amén. Bien, la palabra del Señor dice así: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. En el libro de Isaías, particularmente en el capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión del trono celestial, Dios le promete al profeta que aunque todo Israel fuese devastado, aún todo el tronco fuese desarraigado, aún un pequeño retoño quedaría. Aquí se nos presenta quién es el pequeño retoño. Ese pequeño retoño es nuestro Señor Jesucristo, el verdadero
Israel por excelencia, el verdadero israelita por excelencia. Y se nos da la promesa de que el Señor Jesucristo, del tronco de Isaí, un hijo de David, un rey, sobre él reposaría el Espíritu del Señor. El Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para hacer todo su ministerio, y ahora la buena noticia es que Él ha derramado su Espíritu para que todos sus hijos lo reciban y para que seamos hijos de Dios. Hoy vamos a estar viendo vamos a empezar con la doctrina del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, y vamos a empezar a introducirnos en lo que la palabra de Dios enseña acerca de la obra del Espíritu. Entonces, teniendo eso en cuenta, que somos dependientes de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cantemos ahora el himno 76, el himno Santo, Santo. Elio va a cantar la primera estrofa para que tengamos la tonada y luego nos unimos todos a él. Santo, 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 santo eres tú, Señor amado. Elevamos nuestra voz en alabanza ante ti. Santo, 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 santo. La primera estrofa. Santo, 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 santo eres tú, Señor amado. Elevamos nuestra voz en alabanza ante ti. Santo, 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 Padre eterno, Padre eterno, somos hijos bendecidos, Padre eterno, y con cánticos de gozo te rendimos gratitud, Padre eterno, Padre eterno, Padre Jesucristo, somos salvos por tu sangre, Jesucristo, y con notas de alegría hoy cantamos tu loor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, nos enseñas, nos guías, Santo Espíritu, y con gracias te alabamos por tu obra, nuestro ser, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Aleluya, aleluya, con amor te adoramos, Dios bendito, y ofrecemos nuestra vida en señal de gratitud. Aleluya, aleluya, y ofrecemos nuestra vida en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. Hermanos míos, que todo esto que estamos viendo acerca de el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que creemos, nos lleva a eso, a ofrecerle nuestras vidas en gratitud. Vamos a pasar el tiempo de las ofrendas y de los diezmos. Nos podemos sentar, por favor. Recordando lo que la palabra del Señor dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 al 12. Tuya es, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, Señor, y tú te exaltas como cabeza sobre todo. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Oremos. Señor, tuyas son todas las cosas que existen. Y tuyo es, Señor, lo que tú colocas en nuestras manos. Sea porque lo trabajemos, o sea porque lo recibamos en regalo. Todo, Señor, te pertenece a ti. Señor, nosotros te pedimos que seamos hallados buenos administradores, que
podamos utilizar fielmente cada recurso que pones a nuestra disposición. Te agradecemos por todo lo que pones en nuestras vidas, por la salud, por la educación, por la vivienda, por un vehículo. Señor, todas estas cosas son tuyas y te agradecemos porque las has puesto para nosotros. Nosotros te pedimos, nuestro buen Señor, que ahora lo que se ha ofrendado, se ha diezmado, Señor, sea bien utilizado. Sea utilizado de manera fiel y sabia para la obra del ministerio, Señor. Que utilicemos los recursos con tal cuidado que seamos hallados fieles en esto. Ayúdanos a no desperdiciar ningún recurso, Señor. Somos responsables de lo que utilizamos y de lo que malgastamos. Ayúdanos a ser sabios, Señor, porque eso a ti te agrada. Que los asuntos de tu casa sean de interés nuestro y que podamos utilizar sabiamente todo lo que nos das para continuar adorándote y para alcanzar a otros. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, hermanos, cantemos por el regalo más importante que el Señor nos ha dado, que es su propio Hijo. Cantemos el himno 295, que creo que ya lo sabemos. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hermanos, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 al 26. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 26. Está en la página 1102. Juan 14, versos 15 al 26. Página 1102. Me dicen por favor, amén, cuando lleguen allí. La palabra del Señor dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque donde yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos, por favor, y oremos. Señor nuestro, gracias por darnos al Consolador. Gracias por darnos tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que nos une en esta comunión con el Padre y con el Hijo, que es las arras, es la garantía de nuestra herencia, que es nuestro abogado, nuestro intercesor, aquí en la tierra, dentro de nosotros. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias porque nos has dado la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué misterio es este?
¿Qué misterio es este? Que la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu del Mediador viva en nosotros. ¿Qué misterio es que tu Espíritu viva en nosotros? Muy a pesar de quienes nosotros somos. Que seamos llamados templo del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para recibir tal bendición? Para recibir tal dicha, tal bienaventuranza, que tu Espíritu viviendo en nosotros. Gracias, Señor nuestro. Infinitas gracias. Que nunca olvidemos, Señor, que si somos hijos tuyos, que si somos creyentes, que si tenemos tu justicia, que si hemos experimentado una nueva vida, que si vemos un progreso en nuestra vida espiritual, y si tenemos algún consuelo en esta vida, es porque tu Espíritu Santo vive en nosotros. Que si experimentamos algún crecimiento en la gracia, que si experimentamos alguna certeza en nuestros corazones de que somos hijos de Dios, Señor, de que si experimentamos un fruto que sabemos que no es nuestro, que no es nuestro viejo yo, es tu Espíritu Santo. Que si experimentamos amor por nuestros hermanos, amor por tu cuerpo, amor por el Redentor, no somos nosotros. Ha sido la obra del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, haz en nosotros lo que viniste a hacer. Presentarnos al Hijo y a través del Hijo presentarnos al Padre. Haz en nosotros lo que viniste a hacer para que, como el Señor Jesucristo dijo, nosotros seamos uno y seamos uno en Él, así como Él es uno con el Padre. Para que estemos unidos en esta comunión que será no solo ahora, sino por toda la eternidad. Llévanos a que en nuestras vidas te glorifiquemos, exaltemos tu nombre. De tal manera, oh Señor, que no nos importe nada más, sino responder en infinita gratitud cada día por la morada que haces en nosotros. Que cada día podamos responder en adoración, siendo plenamente conscientes de tu presencia en nosotros. Que lo creamos, que lo vivamos, que lo experimentemos. Que cada día al levantarnos sepamos que no quedamos huérfanos, porque el Señor ha enviado al otro Consolador. Ayúdanos a vivir de tal manera aquí, como orábamos esta mañana. Ayúdanos a vivir de tal manera aquí que seamos antorchas. No una luz tenue. Antorchas, Señor, para gloria de tu nombre. Vence, Señor, todo lo terrenal que hay en nosotros. Llámense pecados. Llámense problemas con el ánimo. Problemas emocionales, depresiones. Lo que sea, Señor. Por favor, que el fuego de tu Santo Espíritu lo queme, lo consuma, y lo que haya en nosotros sea el Espíritu Santo morando en nosotros como creyentes, para dar fruto abundante, de tal manera que, como se decía de la iglesia de Tesalónica, los otros creyentes dan testimonio de que han creído en el Señor Jesucristo. Señor nuestro, tu Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Queremos experimentar ese fuego vivo, ese gozo, esa paz, esa justicia, que es el reino de Dios. Ayúdanos a nosotros, y lo pedimos no solo por nosotros, sino por toda tu iglesia alrededor del mundo. Que la iglesia, oh Señor, alrededor del mundo, sea llena de ti, de manera que brillemos en medio de este mundo cada vez más corrompido y cada vez más malo. Que hasta el día de tu venida el testimonio de la iglesia permanezca firme en medio de las naciones. Prospera a los misioneros, Señor, que están entrando en territorios desconocidos. Que la obra misionera, Señor, tenga el respaldo de tu Espíritu, convirtiendo, Señor, a los que no creen en el Evangelio,
trayendo nuevos hijos a tu reino, aquellos que tú, desde antes de la fundación del mundo, has preparado para ello. Señor nuestro, rogamos porque levantes más misioneros, levantes más pastores, levantes más personas, maestros, ancianos, diáconos, músicos, levantes más siervos para trabajar para tu reino, incluso los que hacen labores administrativas. Señor, que levantes hijos tuyos para gloria de tu nombre, para servir en tu cuerpo, para servir en tu reino, Señor. Dios nuestro, ayuda a tu iglesia. Te lo imploramos, ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia en esta ciudad. Ayuda a la iglesia americana en su ministerio. Que los americanos continúen siendo edificados en la fe, Señor. Continúen siendo fortalecidos a través del ministerio de la iglesia. Bendice el pastor John King, los ancianos y los maestros en este ministerio. Bendice igualmente, Señor, al pastor Joffrey de la iglesia de Brasil. A continuar, Señor, en este ministerio. Y trae muchas más personas, Señor, de habla portuguesa a congregarse, a atender tu llamado, a venir a tus pies, Señor. Te rogamos igualmente, nuestro buen Señor, que nos ayudes también a nosotros. Ayúdanos a brillar, Señor, como luminares en medio de la comunidad hispana, cercana y no tan cercana. Señor nuestro, que al sonido de tu voz muchos vengan, escuchen y crean en el Salvador y sean edificados en el Salvador. Señor nuestro, vivimos tiempos difíciles, tiempos donde muchas veces prima más la conveniencia que la sinceridad en el ministerio. Levanta, Señor, una generación de siervos tuyos que con sinceridad sirvan, Señor, y den buen pasto a tu pueblo. Es una necesidad imperiosa, Señor, en todas las comunidades. En todas las comunidades es una necesidad creciente que tenemos. Bendice a quienes en esta iglesia, Señor, en las diferentes comunidades americanas, hispanas, brasileñas servimos. Y que el fruto, Señor, la labor del Evangelio continúe creciendo y prosperando en este sector de la Bahía de Tampa. Señor nuestro, te pedimos, ayúdanos a vivir en tu voluntad. Ayúdanos a vivir, Señor, agradecidos con tu voluntad, aceptándola, Señor, dejándonos ser moldeados por ella. Y que respondamos, Señor, no con pecado, no con desobediencia, no con un mal ánimo, sino gozosos de la voluntad tuya. Señor nuestro, ayúdanos en todas nuestras necesidades materiales. Hemos orado esta mañana por diversas necesidades que tenemos. Señor, atiéndelas delante de tu trono. Por favor, atiende las necesidades de tu pueblo. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a vivir en amor los unos con los otros, soportándonos los unos a los otros, amonestándonos los unos a los otros, pero en el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. Señor nuestro, que cada vez que tengamos conversaciones, que cada vez, Señor, lo hagamos recordando que quien tenemos al frente es nuestro hermano. Por favor, Señor, te lo pedimos, Señor. Y te pedimos que no nos dejes caer en tentación, que nos libres del maligno. Reconocemos sus artimañas, su astucia. Reconocemos que ataca individualmente, pero que también ataca a tu cuerpo. De todas sus acechanzas te pedimos que nos libres, que nos guardes del mal y que no nos ayudes, Señor, y que no nos metas en tentación, que no nos dejes caer en la tentación, sino que seamos librados de ella, guardados por ti. Señor, estas cosas hemos orado en tu santo nombre, el nombre sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenos días a todos nuevamente. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Yo soy del tipo de personas que me gusta conocer lugares históricos, lugares que tienen alguna historia, puede ser desde una simple estatua, como una casa completa.
Me gusta conocer esos lugares que tienen una historia en sí mismos, que tienen algo que contar. Usualmente cuando uno va a un sitio histórico, especialmente casas, uno encuentra un guía que te habla acerca de la casa. Ese guía normalmente te cuenta quién fue el arquitecto que construyó la casa. A veces habla de quién fue el maestro que la construyó. E incluso se habla del patrocinador. ¿Quién costeó los costos de esa casa? Pero algo llamativo cuando vamos a un sitio histórico es que nunca se habla del que le hace mantenimiento a la casa. Nunca se menciona. Ese empleado, esa persona que silenciosamente mantiene las luces encendidas y las apaga cuando las tiene que apagar, que limpia cada rincón de la casa, que combate las pestes. Esos sitios son muy comunes de tener pestes. Que conserva la ventilación y la calefacción adecuada para que la casa se mantenga. Nadie lo menciona. Y la razón es que él trabaja tan discretamente. Las personas que se encargan de mantenimiento de la casa trabajan de una manera tan discreta que se les ignora. Bueno, yo creo que muchas veces y por diversas razones así tratamos al Espíritu Santo. Es el que mantiene la casa del creyente. Nos encanta hablar del Padre, su poder en la creación, cómo envió al Hijo. Nos encanta hablar del Hijo, cómo murió y resucitó. Pero cuando llegamos a esa línea del credo de los apóstoles, creo en el Espíritu Santo, muchos de nosotros decimos las palabras sin detenernos a pensar. ¿Creo en el Espíritu Santo? ¿Lo conozco? ¿Dependo de Él? ¿O Él es ese huésped olvidado de la casa de mi fe? Arranquemos por algo. Estamos en esta serie del credo apostólico, revisando las doctrinas que allí se confiesan. El credo no dice, creo acerca del Espíritu Santo, como teniendo información sobre el Espíritu, sino que dice, creo en el Espíritu Santo. Y ya vimos la implicación que eso tiene. Creo en una persona. Creo en el que es Dios. Así que al considerar esta pequeña línea del credo que nos introduce a la doctrina del Espíritu Santo, tenemos que recordar que nos estamos refiriendo no a un enunciado, nos estamos refiriendo a una persona. Él es Dios mismo, con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y recuperar el sentido bíblico del Espíritu Santo es esencial para adorarle apropiadamente. Ni por exceso, ni por defecto. Para adorarle bíblicamente, apropiadamente. Adelanto algo. Sin el Espíritu, todo lo que el Padre planeó y lo que el Hijo logró jamás se aplicaría. Jamás lo podríamos disfrutar. Por eso hoy nos tenemos que detener a pensar quién es el Espíritu Santo en quien creemos. Vamos a verlo en 3 títulos. Primero, Él es Dios. El segundo, Él es el Espíritu de Cristo. Y 3, Él es el autor de la fe. Y vamos a orar. Señor nuestro, Espíritu Santo, de ti dependemos en esta mañana. Tú vives en cada uno de tus hijos. Y tú convences de pecado, de justicia y de juicio al mundo. Señor nuestro, te pedimos, por favor, aplica tu palabra. Aplícala a nuestras vidas. Eres el único que bíblicamente lo puede hacer. No soy nada más que un mensajero, una vasija en tus manos. Por favor, por amor de tu nombre, que este sermón, que la doctrina que vamos a aprender hoy, se convierta en vida espiritual en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, empezamos viendo que Él es Dios y dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, una doxología que ustedes conocen: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
Esta bendición trinitaria pide la bendición de las tres personas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Se está pidiendo para la iglesia la bendición de las tres personas. Y ahora, no es muy difícil ver que en las Escrituras el único que bendice es Dios. Por lo tanto, se está colocando el Espíritu Santo como Dios, la tercera persona de la Trinidad, coeterno, divino, igual en poder y gloria al Padre y al Hijo. Creo que podemos decirlo, amén a eso. Pero mis hermanos, aunque eso está en nuestras Biblias, y a veces hasta lo mencionamos, lo sabemos de memoria, realmente la cultura popular nos gana. Y la cultura popular suele representar al espíritu como una energía vaga. Lo suele representar como una ventisca que puedes aprovechar si eres lo suficientemente espiritual. Y esa tendencia ha entrado a la iglesia. Voy a citar un estudio que se hizo, el estudio se hizo en Estados Unidos en todos los grupos étnicos, pero uno puede acceder y mirar los datos solo para un grupo en particular. Ese estudio lo hizo Ligonier Ministries en el 2022. Y particularmente quise ver cómo estaba la situación entre los hispanos. El estudio reveló que 74% de los cristianos hispanos no comprenden la divinidad del Espíritu. ¿Cómo así? Se hizo una pregunta. ¿Cree usted que el Espíritu Santo es una fuerza? 74% respondió estar totalmente de acuerdo o más o menos de acuerdo entre ese rango. Básicamente dijeron que creen que el Espíritu es un poder. Es simplemente un poder que experimentas, un poder que sientes. Solamente el 26% dijo no estar de acuerdo. Y la razón es, no podemos estar de acuerdo. Porque la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios. El Espíritu Santo como Dios tiene poder, por supuesto, el poder divino, pero Él no es poder. De hecho, es más parecido a lo que creen los testigos de Jehová. Entonces, mis hermanos, hay mucho malentendido acerca de quién es el Espíritu Santo. Hay mucho malentendido en eso y hacemos bien en regresar a la Escritura para aprender quién es el Espíritu Santo. Y solo para darles un par de pasajes acerca de lo que la Escritura dice acerca del Espíritu, empiezo citando Hechos 5, versos 3 al 4. Cuando Ananías le mintió a la iglesia acerca de la heredad que vendió, y Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y luego le dice, le has mentido al Espíritu Santo. O sea, para Pedro, el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. No le has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo. Le has mentido a Dios. Yo creo que eso, mis hermanos, aquí como aplicación rápidamente, nos tiene que llevar a ser bastante cuidadosos, incluso con el pecado. Porque si el Espíritu vive en nosotros, estamos atentando al Espíritu, estamos contristando al Espíritu mismo que vive en nosotros. Otro pasaje, Efesios 4, verso 30. Pablo dice, no contristéis, a propósito de lo que venía diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No puedes contristar a una persona, a un poder, perdón. No puedes volver triste a un poder no se vuelve triste, no se entristece. Un poder no se enoja, si podríamos utilizar esa palabra. Solo se entristece un ser, una persona. Entonces, la Escritura es clara en que el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo aparece claramente en la creación, revoloteando sobre las aguas. El Espíritu Santo inspiraba a los profetas y el Espíritu Santo, nos dice 1 Corintios, busca en las profundidades de Dios.
El Espíritu Santo hace cosas que solo Dios puede hacer. Que solo Dios puede hacer. Eso es vital para nuestra fe. Porque si nosotros decimos que creemos y confiamos en el Espíritu Santo, tenemos que estar seguros que Él es Dios y debemos tratarlo como Dios. Porque no podemos ni adorar ni confiar en alguien que no sea Dios. Y no lo podemos tratar como algo menos que Dios. A veces, cuando las personas nos visitan, me preguntan, ¿ustedes creen en el Espíritu Santo? Y la respuesta es sí, sí creemos. Y justamente porque creemos en el Espíritu y honramos al Espíritu, es que tenemos cuidado en lo que decimos y esperamos del Espíritu. Precisamente por eso. Porque no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de Dios. Estoy hablando de Dios. Él es Dios. Majestuoso, poderoso, santo, misericordioso, justo. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces debemos tener mucho cuidado en decir quién es el Espíritu, qué hace el Espíritu. No puedes tratar al Padre con reverencia, al Hijo con reverencia y al Espíritu Santo lo trato de cualquier forma porque Él vive en mí y porque Él está allí simplemente para producir cosas. No. No. Esa no es la manera en que debemos tratar con el Espíritu Santo. Debemos ser cuidadosos en no adjudicarle al Espíritu cosas que Él no ha hecho. Es increíble la cantidad de abusos que se ven hoy en día diciendo que el Espíritu hizo X o Y cosa que no ha hecho. Incluso desde púlpitos se escucha decir, Dios me dijo cosas que son claramente mentiras. ¿Y por qué son mentiras? Porque van en contra de la Biblia. Y si el Espíritu inspiró la palabra de Dios, créame, hermano, que el Espíritu no contradice la palabra de Dios. Téngalo por seguro, no la contradice. Entonces, usted quiere ver una iglesia llena del Espíritu. Mire cómo lo trata. Hermanos, si pasase lo que pasó en la generación de Ananías, que el Espíritu, por contristar al Espíritu, Ananías fue muerto y su esposa, quién sabe cuántas personas estarían muertas en este momento. El Espíritu merece respeto. Es Dios, es majestuoso, es santo, santo. Se llama Espíritu Santo. Medite en esto. Es la única persona de la Trinidad que tiene particularmente un apellido, Santo. Es el Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado en cómo lo tratamos. No sea que nos encontremos ofendiendo a Dios mismo. Ahora, si el Espíritu es Dios, y esto viene a manera de aplicación, nuestra adoración debe incluirlo. Él merece la misma adoración que el Padre y el Hijo, porque creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, mi primera invitación a manera de aplicación, examinen si en sus mentes y si en su práctica diaria usted trata al Espíritu como una fuerza o como el Dios vivo. Lo segundo, en sus oraciones usted puede incluir expresiones directas hacia el Espíritu, como se incluyen hacia el Padre o como se incluyen hacia el Hijo. Yo le pregunto, ¿usted no incluye en sus oraciones expresiones directas hacia el Padre o hacia el Hijo? Puede hacerlo hacia el Espíritu. Aproveche cada oportunidad que usted tenga de enseñarle a otros quién es el Espíritu, quién es realmente. Porque hay mucha confusión allá afuera. 74% no es poco. Hay mucha confusión acerca de quién es el Espíritu Santo. Y ahora,
antes de que saltemos directamente a qué produce el Espíritu en nuestras vidas, tenemos que preguntarnos. Tenemos que hacer un puente. ¿Cómo se relaciona el Espíritu con Cristo? Porque el Espíritu tiene una relación directa pues, con las tres personas de la Trinidad, pero particularmente con Cristo como el mediador. Y si no nos saltamos el puente, va a ser mucho más fácil entender todo lo demás. Así que veamos la relación que tiene el Espíritu con Cristo como mediador. Dice en Juan 15, verso 26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, ya hemos dicho que Él es Dios. Ahora, estamos confesando algo que la Escritura nos enseña. Cristo envía el Espíritu en Pentecostés. Ojo con lo que te voy a decir, porque este es uno de los puntos donde más confusión hay acerca del Espíritu. El Espíritu siempre ha estado activo. Desde el momento en que Adán cayó, quien produjo fe en Adán y transformó su corazón fue el Espíritu Santo. Nadie puede decir, lo dice 1 Corintios 12, nadie puede decir Jesús es el Señor, ya sea en promesa o en la realidad, si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien siempre ha traído nueva vida, ha producido fe y arrepentimiento en el pueblo de Dios. Siempre, desde el principio. ¿Qué pasa en Pentecostés? ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que Cristo ha cumplido con todo el plan de redención, ya no es promesa, ya es una realidad, y es Él como mediador que lo envía con una capacidad mucho mayor, habiendo cumplido el plan de redención. Eso de forma resumida. Entonces, ahora nosotros vivimos en un tiempo donde el Espíritu ha sido derramado por el mediador, por el Señor Jesucristo, ascendido, quien ha cumplido con todo lo necesario para nuestra salvación. Y como lo ha cumplido, Cristo nos da a través de su Espíritu tal certeza de lo que Él ha hecho, que la obra del Espíritu en los creyentes ahora es sin lugar a dudas mucho más eficaz. Esa es una diferencia importante. No vimos en los tiempos de la promesa. ¿Se acuerdan en la escuela dominical? Cuando veíamos, Dios tiene una promesa. Él va a enviar un descendiente. Pero era incierto, ¿no? Era incierto. ¿Cómo era la situación de Israel en el tiempo del exilio? ¿Será que Dios sí nos va a traer a la tierra? ¿Será que Dios sí va a enviar a su Mesías? Nosotros vivimos en una situación muy diferente, porque nosotros estamos mirando del otro lado de la historia que las promesas se cumplieron en la cruz del Calvario. Entonces, es por eso que el Espíritu Santo, enviado por Cristo, tiene una capacidad sin igual de aplicar todas esas promesas y todos esos beneficios a nosotros. Vivimos en una época mejor. A veces como creyentes decimos, me gustaría vivir en los tiempos de Abraham. Ese no es el mejor tiempo es ahora. Me gustaría vivir con Cristo y caminar como los apóstoles. Ese no es el mejor tiempo es ahora. Es ahora. Es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Colosenses capítulo 1, es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Es una realidad que Cristo vive en cada uno de ustedes por el Espíritu Santo. Es una realidad. Cristo, el Espíritu, jamás lo puede desvincular del Hijo. Miren, ese pasaje de Hechos 2 en Pentecostés enseña muchas cosas, pero una de las cosas importantes que nos enseña es que quien envía el Espíritu es el Hijo. Por lo tanto, el Espíritu se vincula con la obra del Hijo. Con la obra del Hijo. Les pondré ejemplos. Cristo murió por sus pecados. El Espíritu Santo aplica la obra de la cruz a usted.
y le da certeza del perdón. Cristo resucitó de entre los muertos. El Espíritu produce nueva vida en usted. Cristo intercede en el cielo. El Espíritu Santo intercede en nuestros corazones. La obra del Espíritu está vinculada con la obra de Cristo. Directamente. Todo lo que Cristo hizo se hace real en nosotros por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu no actúa sin Cristo ni aparte de Cristo. El Espíritu Santo no actúa sin Cristo ni aparte de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, estaré con vosotros siempre. Esa no es una frase de coach. Cuando Él dijo, estaré con vosotros siempre, Él está con nosotros siempre por su Espíritu. Es bien real. Es bien real. Cuidémonos de no tener una vida espiritual donde el Espíritu y la cruz están separados. Cuidémonos de eso. Porque hay mucha espiritualidad que se vende hoy en día, donde se divorcia al Espíritu de Cristo. Y esa es una espiritualidad que tiene un problema, y es que divorcia al Espíritu del Evangelio. El Espíritu siempre nos va a llevar a la cruz y a la victoria en Cristo. Porque allí, mis hermanos, es donde encontramos vida y perdón. Es allí. No hay otro lugar. Ser guiado por el Espíritu es ser guiado a Cristo. La promesa del Señor, cuando dijo que el Espíritu moraría en nosotros, es que nos conduciría a toda verdad. Las personas dicen, sí ve, ahí nos dice que nos va a conducir a saber nuevas verdades. No es lo que está diciendo. Nos conducirá a toda verdad. Yo le pregunto, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Es Cristo. El Espíritu nos conduce a toda verdad. Y aquel que es toda verdad no es otro sino el Señor Jesucristo. Y que el Espíritu te lleva a Cristo. El Espíritu no viene a traer la atención sobre sí mismo. No es la razón por la cual fue enviado. La Trinidad, en la Trinidad no hay un problema de que una persona piensa esto y la otra persona de la Trinidad piensa esto otro y la otra piensa lo otro. No, las tres personas de la Trinidad están en común acuerdo. El Hijo hace lo que ve al Padre hacer, lo dice la Escritura. Y el Espíritu es otro consolador, al igual que el Hijo. Las personas de la Trinidad no están en desacuerdo. No están en desacuerdo. El Espíritu te va a llevar a Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? Colosenses capítulo 3. La palabra de Dios. El Espíritu te va a llevar a la palabra de Dios. Así que pídale cada mañana al Espíritu que cuando usted abra su Biblia, lo lleve a ver a Cristo. Pídale cada mañana al Espíritu Santo que abra sus ojos para ver las maravillas de su ley. Pídale cada mañana al Espíritu Santo, como leíamos ahorita en el Salmo, ¿quién me puede librar de mis errores que me son ocultos? Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pídale al Espíritu que obre activamente en su vida, que lo lleve a poner su atención del Espíritu a Cristo, de Cristo al Padre, para adorar a la Trinidad. Pídaselo al Señor. Por eso, mis hermanos, yo les ruego a manera de aplicación, evalúen cualquier enseñanza, libro, música o práctica espiritual con esta pregunta. Eso que dice venir del Espíritu, ¿me lleva a amar más a Cristo? ¿A depender más de Él y a obedecer la palabra de Cristo? Ese es el filtro. Si no, puede venir de cualquier espíritu, pero no es el Espíritu de Cristo. De cualquier otro, pero no es el Espíritu de Cristo. Toda obra del Espíritu lleva al Hijo y exalta al Hijo. Y otra aplicación, busquen intencionalmente su vida devocional. Meditar en el Espíritu.
A veces nosotros meditamos, gracias Señor Jesucristo por lo que hiciste. O gracias Padre porque soy tu hijo. Tome tiempos para reflexionar. Gracias Espíritu Santo. Desde que tú viniste a mi vida, yo no soy igual. Porque tú aplicaste todo lo que Cristo hizo. Tome tiempo en adorar al Espíritu. Es la tercera persona de la Trinidad. Tiene mucho que agradecerle. Tiene mucho que agradecerle. Ahora, profundicemos mucho más lo que el Espíritu hace como el autor de la fe. Y les voy a recordar un pasaje conocido por ustedes, una historia conocida por ustedes. En Hechos 16, verso 14, cuando Pablo estaba predicando en Filipos. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. En este pasaje se nos describe qué hizo Dios en la persona del Espíritu. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Adorando con otras mujeres judías, esa era la práctica en aquel tiempo, adorando con otras mujeres judías en el río, en las orillas del río. Como no había sinagoga, se reunían en las orillas de los ríos. Y Pablo empieza a predicar a todas estas mujeres judías o prosélitas de los judíos que conocían la ley. Él empieza a predicar. Y de todo ese grupo de mujeres que estaba allí, una. No fueron muchas. Una. Dios abrió el corazón de una sola para que entendiera qué era lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. ¿Por qué entre 1000 personas? ¿Por qué entre toda mi familia? Que somos 100 o 200, no sé. Solo unos pocos han creído. Usted se preguntará, ¿por qué solo yo creí? No es porque usted era más espiritual. No es porque usted era mejor. Porque el Espíritu abrió su corazón como abrió el de Lidia. Por esa razón. Entonces, el Espíritu es quien concede nueva vida y concede el don de la fe. Dice en Juan 3, verso 5, el que no nazca de agua y del Espíritu, ¿no nazca de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu es quien nos regenera, quien nos da el nuevo nacimiento y entonces podemos creer. No es al revés. No es que como yo soy alguien espiritual, porque claramente por la palabra de Dios vemos que nadie lo es sin el Señor, es porque el Espíritu vino enviado por el Padre y por el Hijo para hacer una obra en usted. De hecho lo dice Efesios explícitamente, la fe es don de Dios. Es Dios quien la produce. El Espíritu asegura nuestra adopción y nuestra herencia. Esto es lo segundo. No solo produce la fe, sino que nos da certeza de que somos hijos de Dios y además de eso nos sella. ¿Qué significa la palabra sello? La palabra sellar es básicamente una garantía. El Espíritu funciona como una garantía que se coloca de que algo llegó bien a su lugar de destino. Les pongo un ejemplo con una caja que usted haya enviado. Digamos que usted toma y envía una caja, no sé, a Cuba, a Colombia, a Venezuela. Y en la caja, normalmente la empresa que transporta coloca una hoja que tiene toda la información. De dónde va, de quién la envía, hacia dónde va. Usted coloca cinta, sella la caja. Si a su familiar le llegara la caja sin la cinta, ¿usted qué pensaría que pasó? La cinta que usted le colocó. Usted dirá, alguien abrió la caja, porque yo la envié sellada. Eso es lo primero que usted piensa. Bueno, aquí la función del Espíritu es esa. Es esa cinta, es ese sello que se coloca en el creyente de que llegará hasta el día de Cristo. No me estoy inventando el ejemplo, es que literalmente eso era el arrabón del que se está hablando en el texto. Te lo estoy trayendo en un ejemplo moderno. Eso es lo que el Espíritu hace. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual un creyente puede tener certeza
de que llegará el día del Señor. ¿Es su esfuerzo? No. La razón es que si usted creyó es porque el Señor produjo la fe en usted. La razón es que el Espíritu es el sello y que el Señor ha dicho que esa obra que Él empezó no va a ser frustrada, será perfeccionada hasta el día de Cristo. Esa es la razón. Así que el Espíritu sella al creyente. Y lo tercero es que el Espíritu mora con el creyente para siempre. Mis hermanos, en la eternidad, usted no va a decir, este es el momento en que ya yo no necesito el Espíritu. Usted va a ser lleno sin igual del Espíritu en la eternidad. Eso es lo que va a suceder. Eso que usted empezó a experimentar ahora, del Espíritu morando en usted, produciendo esa nueva vida, capacitándolo para vivir en este mundo, llenándolo. Cuando usted siente esa llenura, es lo que usted va a sentir en la eternidad, porque el Espíritu va a estar para siempre en usted. Y como Jesús se lo prometió a los discípulos orando por ellos, estaremos en esa comunión eterna con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu. Aleluya, que viva Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, nosotros podemos esperar que un creyente va a producir fruto en esta vida. Porque usted fue cambiado. Usted fue sellado. Y ese sello del Espíritu produce fruto. Produce fruto. La garantía, mis hermanos, que tiene un ministro del Evangelio no es la elocuencia, no es la capacidad que tenga para controlar a la gente. No se trata de la fuerza del hombre. Es que el Espíritu Santo vive en los creyentes. Esa es la razón. El Espíritu Santo vive en los creyentes. En aquellos que son hijos de Dios, yo estoy seguro que van a continuar en la verdad. Porque es el Espíritu Santo el que lo hace. No soy yo. El hombre va y viene. El hombre va y viene. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y es el Espíritu Santo el que se lleva la gloria. Dios se lleva la gloria, no el hombre. Entonces, mis hermanos, todo esto que hemos visto del Espíritu, que no es todo, es apenas el inicio, porque van a haber muchas cosas que vamos a tener que seguir diciendo. ¿A qué aplicaciones nos llevan? ¿Qué aplicaciones finales podemos extraer de aquí? Yo les traigo varias. Una, hermanos, cuando se sientan débiles, indignos o solos en este caminar cristiano. Y nosotros los hispanos sí que sabemos qué es estar solo. Cuando usted se sienta solo, y sienta solo incluso en su casa, recuerde, no está solo. Alguien vive en usted. Y es el Espíritu Santo. No está solo. Cuando usted tiene que enfrentar la tentación, cuando usted tiene que pasar la prueba, cuando usted se encuentra con esa situación difícil que todos los días usted dice, otra vez esto, recuerde, no está solo. El Espíritu Santo vive en usted. Cuando usted diga, y yo en esta área nada que crezco, soy lo mismo, recuerde, el Espíritu Santo vive en usted. Pídale a ese ayudador que le ayude. Pídale que le ayude. Así que confesar, creo en el Espíritu Santo, es reconocer que la vida cristiana es imposible sin el Espíritu. No solo difícil, imposible. Imposible. Solo el Espíritu Santo, con su presencia, con su poder, nos mantiene en este caminar. El Espíritu Santo es el aliento, literalmente es el aliento de la vida cristiana. Es el aliento de la vida cristiana.
Si usted tiene vida espiritual, si usted es mantenido en este mundo, es por la obra del Espíritu. Así que hemos visto quién es el Espíritu. Hemos visto que Cristo lo envía. Y hemos visto algunos de sus beneficios. Pero todavía nos toca hablar más. Porque Él conforma a la iglesia. Él reúne a la iglesia. Él nos coloca en comunión los unos a los otros. Él aplica el perdón de nuestros pecados. Y Él, en el día de la resurrección, nos resucitará por la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos empezado a introducirnos en la obra del Espíritu. Que Dios nos conceda, que el Señor nos conceda aprender a apreciar y amar todo lo que el Espíritu hace por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por esta obra que aplicas a nosotros por el Espíritu Santo. Llévanos a depender cada día de tu Espíritu. Señor nuestro, no nos dejes desviarnos a la confianza en la carne. El mundo confía en el caballo, en los carros y en el brazo, pero que nosotros confiemos en el Espíritu del Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo suplicamos en esta mañana. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a cantar en las dos últimas estrofas del himno Santo Santo que aprendimos hoy, que es el himno 76. Santo Espíritu, nos enseñas y nos guías, Santo Espíritu, y con gracias te alabamos por tu obra en nuestro ser, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Nos enseñas y nos guías, Santo Espíritu, y con gracias te alabamos por tu obra en nuestro ser, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Aleluya, aleluya, con amor te adoramos, Dios bendito. Ofrecemos nuestra vida en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. Y ofrecemos nuestra vida en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por habernos traído hoy, estar en comunión los unos con los otros, haber orado, aprendido de tu palabra en la escuela dominical y haberte rendido, Señor, este servicio de adoración. Ahora, Señor, que nos preparamos para continuar el resto de día, te queremos pedir que todo, Señor, lo que hemos recibido hoy, no solo el sermón, sino la escuela dominical, los cantos que hemos entonado, las oraciones que hemos elevado, e incluso, Señor, las palabras que hemos recibido de nuestros hermanos, Señor, sean de aliento a nuestras vidas, sean alimento para nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor. Amén. Hermanos, cantemos la doxología 624. A Dios el Padre Celestial.